ping-pong, de cómo está la cuestión de la economía de la Argentina, y vamos a apelar también un poco, no solamente a la cuestión de los números, sino también a las decisiones, porque en la economía no son solamente el debe y el haber, sino también encierran cuestiones políticas a largo plazo respecto de las decisiones que uno tome. El precio del dólar, Sí. ¿vos crees que va a bajar? Es posible que baje un poquito, aunque no mucho. Ahora a partir de abril empiezan a entrar los dólares de la cosecha y además es posible que el gobierno logre finalmente un acuerdo con los fondos buitre, ¿no? Eso le saca un poco de presión. Ahora, menos de 14 no creo que lo veamos. Ahora está 15,60. Exacto. Y el Banco Central lo que hizo fue marcar un poco la cancha, ¿no? Es no menos de 14, no más de 16 por ahora. Entonces en ese rango puede ser que baje un poquito, pero no creo que baje de 15 ni seguramente no va a bajar de 14. O sea, el máximo que vos crees que podría llegar a bajar el dólar sería 14. Sí, como mucho. Como mucho. No menos que eso seguro. Hablaste del tema de la liquidación, de la cosecha gruesa, de la famosa historia de la liquidación de la cosecha gruesa. ¿Es verdad lo que dicen que en el gobierno anterior el campo, a propósito, porque tenía una diferencia política con el gobierno, no le liquidaba la cosecha gruesa y por lo tanto había escasez del dólar y no se podía liberar el cepo? Es verdad que se liquidaba menos. Yo no creo que sea tanto una cuestión de opinión política, sino de conveniencia, porque el dólar, había retenciones y había un dólar que era bastante más bajo que el actual, ¿no? Entonces si uno dice, bueno, es posible que el dólar suba, muchos dicen, espero y liquido a un dólar mejor, ¿no? Esto no necesariamente se daba con el cambio de gobierno, sino que el dólar oficial, fíjate que también venía subiendo. Y muchos en el campo decían, en algún momento va a tener que pegar un sacudón, ya sea con Scioli o con Macri o quien gane las elecciones, el dólar va a subir. Y creo que muchos demoraron lo más posible para liquidar. Ahora, ¿esto se puede hacer? Sí, es totalmente legal porque son, digamos, la cosecha es el que la produjo, digamos. Después hay acuerdos, ahora lo que aparentemente... El Pero gobierno no tiene una terminología, ¿cómo se llama eso? No es, iba a decir lobby, pero no, me parece que no es lobby la palabra. Sí, podría ser utilizada en este caso. Pero digamos, cuando un sector en realidad se beneficia por sobre los intereses del país. Es decir, si vos tenés una posición dominante respecto a un tema, ¿no es cierto? Es decir, vos tenés respecto de la economía, ¿no? Así que la economía de un país depende de vos para las variables a futuro. ¿No? Digamos, ¿esto es legal? ¿Se puede hacer? Es legal, salvo, digamos, hay algunos temas que tienen que ver con abastecimiento de algunos productos especiales y demás. Hay leyes puntuales en algunos productos. Pero a grandes rasgos, nadie le puede prohibir hoy, digamos, al productor que demore la liquidación. Lo que hay que ver acá, me parece, es en todos los países del mundo, el empresario piensa primero en su propio beneficio. Entonces lo que tiene que hacer el gobierno, me parece a mí, es alinear el interés del empresario con el interés del país. Por ejemplo, darle incentivos para que invierta, para que liquide, para que produzca más. Entonces ahí es cuando ganan los empresarios y también, sobre todo, ganan los trabajadores, ¿no? Vos fíjate cuando la economía va bien, ¿no? El periodo 2003-2007 la Argentina anduvo bien la economía. Después discutimos si es por viento de cola, por las políticas, no importa, anduvo bien la economía. ¿Quién, digamos, le fue bien a las empresas y le fue bien a los trabajadores? En otros momentos de crisis grande, pierden las empresas y pierden los trabajadores. Digamos, muchas veces en la política se plantea como que es uno o el otro, y me parece que no es tan cierto, ¿no? Es cierto que, por supuesto, hay a veces intereses contrapuestos, pero a largo plazo, un país en el cual le va bien a las Si empresas... vos fueras ministro de Economía, ¿le hubieras pagado los fondos buitres con estas condiciones? Yo creo que hay que pagar. Yo creo que hay que pagar. ¿Por qué hay que pagar? Todo el mundo dice, yo creo que hay que pagar. ¿Por qué hay que pagar? Porque, fíjate que, para empezar... A ver, quiero aclarar de que yo digamos, soy una persona, considero ser un ciudadano que siempre ha honrado sus deudas. Pero una cosa es que vos pagues algo que es una deuda razonable y otra cosa es que te quieren sacar el fondo del patio de tu casa porque no pagaste un kilo de carne. Sí, es muy interesante y además creo que es justo tu planteo. La pregunta es esta: ¿qué es lo que más le conviene a Argentina? ¿Pagar o no pagar? Esta es la pregunta más importante. Porque después algunos dicen, los fondos buitres ganaron mucho. Es cierto, ganaron mucho, es injusto, porque Argentina perdió por goleada en la justicia de Estados Unidos. El kirchnerismo perdió por goleada. Llegamos a un punto tal en el cual el juez nos dijo, no le puedes pagar a nadie más hasta que no resuelvas esto. Entonces, digamos, hoy es, si yo no le pago, básicamente esta deuda sigue corriendo intereses. Son intereses que son casi el doble del interés que vas a pagar ahora. Porque ¿qué va a hacer el gobierno? Va a colocar un bono, con ese bono que paga una tasa más o menos 7%, pagará probablemente, va a cancelarle los fondos buitres. La deuda con los fondos buitres era mucho más cara. Pero los fondos buitres le pagan cash. Sí. Y es lo que hay que hacer, porque si pero vos... disculpame, no es un bono, entonces pará. ¿Es un bono o es plata? No, el fondo buitre recibe plata que el gobierno consigue con un bono. El gobierno emite un bono al mercado. Sí,
Pero el bono lo emite en función, a ver, la plata que le pagan los fondos buitres, la saca de la reserva. No, la saca el bono. No sale de las reservas. Emite un bono que se lo da a los grandes bancos. Sí. Y los grandes bancos se lo venden a los inversores en todo el mundo. Sí, ¿un bono a cuánto tiempo? Hay que ver eso. Probablemente será 10 años en promedio. Seguramente habrá diferentes vencimientos. Y la Argentina va a tener que pagar un interés por eso. Exactamente. O sea, a ver, el circuito, contemos el circuito de la plata porque si no, no entendemos. La Argentina le va a pedir plata, va a sacar plata de sus reservas. No, Argentina va a sacar plata del mercado. ¿Ver el mercado? Ahí hay... ¿Qué es el mercado? Hay inversores de todo el mundo, chiquitos, grandes, empresas, compañías de seguro de todo el mundo, bancos, un montón de gente que invierte en bonos de todos los países del mundo. Sí. Va a esa gente y le dice, mira, necesito, suponete 10.000 millones, ¿no? Necesito 10.000 millones, bueno, los vendés en un montón de acreedores chiquititos. Te dan los 10.000 millones. Con esos 10.000 millones, vos llevás el efectivo, le das a los fondos buitres. Tome, acá está la deuda. Cerrado, se acabó. Usted ya no tiene más nada que discutir conmigo. Después lo que tenés que hacer es pagarle el interés a estos bonos. Pero el interés de estos bonos que vos colocaste es mucho más bajo que el interés que te estaban cobrando los fondos buitre en el juzgado de egreso. No sé si se entiende eso. La deuda es más barata. Sí, digamos, no hacemos un negocio igual. No, pero estás mejor que antes. Repito la pregunta, porque no me quedó clara. ¿Argentina va a sacar plata de la reserva del Banco Central? No va a sacar plata. No va a sacar plata. Va a pedirle la plata a inversores, ellos después va a emitir un bono, que los bonos se lo emiten los grandes bancos. Lo emite Argentina si lo colocan los grandes bancos. Se lo colocan los grandes bancos, que después lo venden. Exacto. Y eso tiene un interés. Tiene un interés. ¿De cuánto es el interés? Más o menos hoy Argentina está pagando 7 y pico % en los bonos. Puede ser un poquito más bajo, pero no creo que caiga demasiado al principio. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros pedimos 10.000 millones, porque más vamos a tener que pedir más. Sí, hay que ver en su momento cuántos de los acreedores entran, ¿no? Cuántos de los buitres cierran. Bueno, pero yo digo, si pedimos 11.000 millones, sí. ¿Sí? De los 11.000 millones que vos pediste, ¿cuánto es lo que vas a tener que devolver? Vas a tener que pagar 7% anual. Depende a qué plazo coloques los bonos y todo, eso no está definido. Está bien, ¿y cuánto va a ser? ¿Cuánto da la cuenta? ¿15.000? Depende de qué plazo. 7% por año. Depende de qué plazo vos la quieras tomar. Todos los años tenés, digamos, te acumulas un 7% de interés. 7 redondo, ¿no? Por supuesto hay que ver después cuál es el efectivo. Las condiciones y demás. Bueno, ¿y te parece una buena negociación? Yo creo que es una buena negociación. ¿Por qué? Porque Argentina tenía una sentencia firme. Ya habíamos perdido por goleada. Entonces era o quedarnos afuera del mercado financiero o hacer este acuerdo. Al hacer este acuerdo vas a tener la misma cantidad de deuda. Si vos asumís que los fondos buitre algún día le ibas a pagar, esa deuda la tenés. Ya la tenés que pagar. Si es que vos pensás pagar, ¿no? Sí. Entonces. Por lo que vos contás no había otra. Yo creo que no había otra. Siempre hay otra. Hay otra. Pero es peor idea. Digamos, no hay países, no hay un caso, creo yo, de un país que le haya ido bien estando afuera del mercado financiero internacional. Bueno, nosotros siempre estuvimos dentro del mercado financiero internacional, siempre claro, fue mal. Por supuesto, pero una cosa no garantiza la otra. Yo digo que para que te vaya bien es necesario estar en el mercado, no es suficiente. De hecho, si te sobren deudas es peor. Fíjate Argentina en los 90, Argentina durante los 70. Vos tenés buen crédito. Pero en los 90 aplaudía todo el mundo. ¿Cómo? En los 90 aplaudía todo el mundo. Bueno, así terminó. Así terminó. Si vos te pasás de roja con la deuda, es peor. Pero lo que pasa es que los mismos que aplauden hoy son mañana los que critican. Esta es siempre la misma historia. Bueno, o me equivoco, me equivoco. Y muchos también aplaudieron, digamos, durante mucho tiempo del gobierno kirchnerista y después empieza a dar vuelta. Incluso gente, ¿no?, que participó políticamente empieza a tener otra opinión. Esto, digamos, es lamentable, pero la verdad que la historia argentina es así, ¿no? Cuando un gobierno está bien y tiene apoyo popular, todos opinan en un sentido y después, cuando cambia la corriente, hay otra opinión. ¿Vos crees que, digamos, esta cuestión del pago, del arreglo con los fondos buitres, en lo inmediato, qué es lo que va a cambiar en la Argentina? En lo inmediato lo que resulta es, resolviste un problema, que es necesario para empezar a tener crédito y a tener inversiones. No es suficiente, es necesario. Resolviste este problema. Ahora, por ejemplo, vino Obama, está en Argentina tratando de insertarse en el mundo. Bien. Vos fíjate que durante muchos años no entraron dólares a la Argentina de inversiones. Eso significa que hay mucho dinero que podría venir. ¿Y cómo queremos que venga ese dinero? A poner fábricas de lo que sea, a infraestructura, no solo a bonos para cubrir el déficit. Porque si lo que hacemos es endeudarnos para cubrir el déficit corriente, vamos a entrar en problemas. Lo que tenemos que hacer es que ese dinero, o además cuando vos mejorás el crédito, no solo el crédito para el gobierno, una empresa cualquiera en Argentina, YPF, por ejemplo, YPF quiere desarrollar un nuevo pozo petrolero. Tiene que pagar un interés por la plata, porque no lo va a hacer con efectivo, va a tener que colocar un bono. ¿Qué tasa paga el bono de YPF? Depende de qué tasa paga el bono del gobierno argentino.
Entonces, Claro, están atados. Exacto, mejor crédito para el gobierno es mejor crédito para los privados. Bien. Mejor crédito para los privados es más inversión, es más trabajo. Tengo muchas preguntas más, pero si querés la semana que viene la podemos seguir. Cuando Gracias, gustes. Andrés. Un placer. La visión de un economista joven, ahí está Andrés, contándonos un poco cuál es su pensamiento y qué es lo que, según él, piensa tiene que hacer el gobierno actual con la cuestión del pago de los fondos buitres.